Bueno, queridos colegas, es un placer estar a través de este estudio de intelecto, comenzando una conferencia a lo que se respecta a la adhesión. Es un tema que lo estábamos hablando, les va a encantar, es un tema bien bonito que he tratado de compactarlo, porque hay bastantes dudas a lo que respecta a la adhesión. Y es algo que lo hacemos todos los días, pero puede ser que tenga algunos inconvenientes en cuestiones de lo que son las técnicas adhesivas. Y lo voy a tratar de simplificarlo y de tratar de hacerlo de la mejor manera, más comprensiva, aunque sé que nos puede surgir algunas dudas. Y esas dudas son las que quisiera que a través de Luis, del doctor Peredo, me hagan las preguntas, él las va a recopilar para después, durante la conferencia, él me las vaya diciendo y vamos esclareciendo o aclarando algunas dudas al respecto de lo que son los adhesivos. Los tres grandes grupos de adhesivos, que son adhesivos que tienen ácidos, primers, y que esos primers y esos ácidos se utilizan de una manera indistinta en el esmalte o la dentina. Y va a depender de la profundidad del esmalte, de la edad del paciente y muchos factores para que todos estos productos funcionen de una manera adecuada. Si ustedes ven en su pantalla aquí a mano izquierda, nosotros tenemos donde el ácido, el primer y el adhesivo están de una manera separada y son tres compuestos distintos y separados en botellas separadas. Esa es una manera de clasificar los adhesivos. La otra es donde nosotros también tenemos todos en una sola botella, todos los compuestos están juntos. Entonces, son técnicas diferentes donde tenemos técnicas de 3 pasos, de 2 pasos o de 1 paso. Y eso es lo que voy a tratar de ampliar, de mostrarles clínicamente cómo nos puede funcionar. Claro que las primeras técnicas que nosotros iniciamos o comenzamos a conocer fueron de tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava o novena generación. Actualmente ya no se está usando esa nomenclatura generacional, a no ser que seamos historiadores, pero a nadie le va a interesar si es de octava o novena generación o de tercera o quinta generación el adhesivo. Porque resulta que un adhesivo de cuarta generación puede ser mucho mejor que uno de novena. Y uno piensa que un adhesivo de novena generación está siendo superado al de tercera o cuarta, y no es así. Entonces ha cambiado muchísimo y ya no se estila llamar, y si ustedes entran a cualquier estudio actual, ya no se utilizan las generaciones de tercera, cuarta, quinta, o sea, la nomenclatura del 1 al 10 o al 20. ¿Okay? Entonces esa nomenclatura se ha dejado de utilizar y básicamente se utiliza algo como condicionar y lavar o autocondicionante, que sería el self-etch, los autocondicionantes. Serían dos grandes grupos entonces que tenemos de condicionadores tanto del esmalte como de la dentina. Los que condicionan el esmalte y la dentina con ácido fosfórico al 36, 35, 37%, y los productos, los primers o adhesivos que no condicionan la dentina y que utilizan un autocondicionante, un monómero ácido en su composición para modificar ese smear layer o ese barro dentinario que tenemos. Pero ahí está el gran problema, que nosotros tenemos muchos adhesivos en el mercado y nosotros no estamos sabiendo cuál usar adecuadamente. Y eso es lo que voy a tratar de mostrarles a ustedes y de por qué las personas tratan de utilizar, o las casas comerciales cada vez innovan o hacen un producto diferente. ¿Cuál es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos con los adhesivos convencionales? La sensibilidad postoperatoria, ¿no es verdad? Ese es uno de los grandes problemas que tenemos cuando utilizamos productos que son de ácido, de lavado y enjuague, utilizando un ácido fosfórico. El otro gran grupo de estos adhesivos se llaman self-etch, que no utilizan el ácido fosfórico, pero sí lo incorporan en los primers ácidos. Son monómeros ácidos que van a eliminar parcialmente o remover o condicionar ese smear layer o ese barro dentinario. ¿Okay? Pero lo que nosotros buscamos cuando estamos utilizando un ácido fosfórico o estos primers y adhesivos son universales o se pueden unir entre paréntesis a circonia, metales, disilicatos de litio, esmalte y dentina, eso es bastante relativo y no es tan cierto. Entonces tenemos que tener en cuenta cómo funcionan estos materiales y cómo son estos materiales, cómo interfieren en la dentina, en el esmalte, en la dentina, en los túbulos dentinarios, y qué es lo que nosotros hacemos para tener un condicionamiento adecuado, utilizando un ácido fosfórico en los túbulos dentinarios por un tiempo adecuado y después luego tener una impregnación de ese adhesivo
en los túbulos dentinarios. Cuando nosotros tenemos esta impregnación de estos primers en los túbulos dentinarios, en la dentina, es por un tiempo determinado para formar una camada híbrida. Esa camada híbrida normalmente es de 2 a 3 micras o 5 micras, dependiendo de la edad del paciente y de la profundidad de la cavidad. Entonces, esa camada híbrida va a ser la que va a penetrar estos primers, estos monómeros van a interactuar en la dentina, en los túbulos dentinarios, en ese colágeno que ha quedado desmineralizado por el ácido. Ese ácido va a penetrar, va a estar en contacto con esa dentina por un tiempo suficiente, que lo vamos a analizar de aquí a poco, va a crear unos espacios para que ese primer actúe en esa dentina y se imbrique, se penetre en esos colágenos que están desmineralizados para formar esa camada híbrida, que luego de polimerizada va a dar una unión muy estable a esa dentina. Y estos materiales necesitan ser hidrófilos por la humedad de la dentina. Pero luego nosotros tenemos una camada que viene arriba de esa dentina. ¿Y de cuánto podría ser esta camada de ese adhesivo dentinario? Aproximadamente de unas 10 micras. Esa es más o menos la cantidad del adhesivo que nosotros necesitamos para no tener una fractura cohesiva cuando hagamos restauraciones directas o indirectas. ¿Okay? Entonces, ese adhesivo que está arriba de esa camada híbrida es muy importante cómo aplicarlo y dependiendo de las generaciones, o sea, no de las generaciones, perdón, dependiendo del tipo si es condicionamiento total o parcial o si es un autoadhesivo. Y va a depender de los componentes que tengamos en esas botellitas para saber cómo aplicarlo en esa dentina, para que ese primer penetre adecuadamente en la dentina y nosotros tengamos una formación química y física, un trabamiento en esa dentina, en esa camada, para formar esa camada híbrida y que quede estable esa camada híbrida. Uno de los problemas que tenemos es que esa camada híbrida puede ser que sea soluble, hidrolizada en el tiempo, que se llaman los árboles de agua. Y ese es uno de los problemas que tenemos con algunos adhesivos que los van. Pero esa forma de transición, entonces se forma una zona de transición entre esa dentina estable, ese colágeno desmineralizado, ese primer que va a penetrar en esa dentina que ha condicionado el ácido fosfórico o estos autocondicionantes, el adhesivo que es hidrófobo, una parte hidrófoba y otra hidrófila que va a ser complementaria al primer y luego de estar polimerizada esta camada que sería esa camada híbrida, nosotros tendríamos nuestra restauración, que podría ser de un cemento dual, de un autocurado o de una resina Bullfilk, de una resina fotopolimerizable o de una resina fluida o de una amalgama también. Entonces, esa es la forma, ese es el elemento que nosotros deberíamos tener y de formar esta camada híbrida que se llama. Pero esa camada híbrida, nosotros tenemos un problema que muchas veces esa dentina, dependiendo de la profundidad o de la edad del paciente o del tipo de adhesivo que estamos utilizando, nosotros no llegamos a condicionar o a tener una dentina libre de ese smear layer o un smear layer modificado adecuadamente para tener esta adhesión. Una de las grandes ventajas que tenemos con los nuevos adhesivos, con estos adhesivos últimos, es que todos casi tienen un muy buen nivel de adhesión en la dentina, pero sí necesitamos utilizarlos adecuadamente. ¿Okay? ¿Estamos bien, Luis, con los audios y todo? Estamos bien. Te sugiero que vas un poquito más adelante para que no te quedes en la misma diapositiva, digamos. Está yendo bien. Ok, perfecto. Entonces estaba hablando que es muy importante en la dentina que nosotros tengamos un condicionamiento de esta superficie, de esa dentina, que puede ser de 2 a 3 o 5 micras. Y también nosotros tengamos una eliminación o una modificación de ese barro dentinario o de ese smear layer. Porque hay estudios, muchos estudios, donde ese smear layer que obstruye esa dentina no es estable y él no está unido a la dentina. Y al no estar unido a la dentina, nosotros no vamos a tener una camada híbrida que dure 20 años, que es como la que queremos. Actualmente nuestros adhesivos que nosotros, los dentistas que tenemos ya más de 33 años de dentista, nosotros pues, yo tengo restauraciones adhesivas de más de 28 años y eso era utilizando un ácido fosfórico y unas lámparas adecuadas. Y eso es lo que vamos a hablar también a continuación, de cómo influyen estos tipos de materiales en la consistencia y en la durabilidad de este tipo de adhesión. ¿Okay? Entonces, es importante que nosotros formemos esa
capa híbrida con estos tipos de adhesivos. Pero ¿qué tipo de adhesivo escoger? ¿O qué técnica de adhesivo nosotros vamos a utilizar en nuestra dentina y en nuestro esmalte? Y esa es la clave del éxito, que nosotros tengamos un conocimiento de la parte básica de estos primers y adhesivos para utilizarlos en el diente. Y la clasificación que yo les voy a mostrar ahora es la que ustedes van a encontrar en la literatura actualmente, que sería un condicionamiento, un grabado y lavado, o un self-etch, que sería solamente un autocondicionante. Serían los dos grandes grupos en que se dividen estos adhesivos. Lo que utilizan el ácido fosfórico y se lava, se coloca el ácido y se lava, o el otro grupo que son autocondicionantes, donde nosotros no usamos el agua para lavar. Simplemente hay un monómero ácido que va a condicionar esa dentina. Y esa dentina, estos adhesivos, cuando nosotros los utilizamos en la dentina, el de grabar y lavar, me va a proporcionar una completa remoción de ese smear layer, de ese barro dentinario, donde nosotros vamos a tener túbulos o colágeno expuesto y que está dispuesto para que ese primer penetre, que es lo primero que vamos a ver ahora. Vamos a ver la técnica de grabado y lavado de 3 pasos, donde está separado el ácido, el primer y el adhesivo. La otra técnica es la técnica donde utilizamos un autocondicionante, donde ese barro dentinario solamente se modifica parcialmente, se lo remueve, y eso es lo que vamos a ver con qué tipo de técnicas y qué tipo de acidez o de pH podrían tener la composición química de estos adhesivos para tener un sustrato que sea bastante predecible en un futuro en esta adhesión. Cuando nosotros estamos... Nando, ¿sí? Nando, te corto, una preguntita. Hoy en día se habla mucho del grabado ácido selectivo. Eso lo voy a hablar ahora. Bueno, sí. Ok, perfecto. Lo voy a hablar ahora. Cuando nosotros estamos utilizando en esta técnica de ácido, primer y adhesivo, que es el gold estándar, o sea, es la mejor técnica que ha habido, que es bastante antigua, pero sigue siendo la más beneficiosa en niveles de megapascales de adhesión. No significa que los otros no funcionen, son bastante similares, por suerte. Pero esta técnica sería la más preconizada, pero ya vamos a hablar el por qué no se la utiliza frecuentemente. Entonces, esta técnica donde utilizamos el ácido fosfórico en el diente, tanto en el esmalte con la dentina, que es importante el tiempo. ¿Cuánto tiempo nosotros tendríamos que condicionar ese ácido, ese condicionamiento total en el esmalte y la dentina? Aproximadamente en el esmalte de 15, 20 o 30 segundos, y eso va a depender de la edad del paciente y del tipo de esmalte que tengamos. Entonces, cuando nosotros colocamos esos segundos en el esmalte, luego nos vamos a la dentina. Y ese tiempo en la dentina es de máximo 15 segundos que tendría que estar el ácido en la dentina, y lógicamente que eso va a depender mucho de un tipo de dentina, si es esclerótica o no, si es una dentina que está afectada por los ácidos de la bacteria o si es una dentina con caries. Entonces, este tipo de dentina es mucho más impermeable, no es tan permeable como una dentina fresca cortada recientemente. Y esa dentina va a necesitar un tiempo adicional de condicionamiento ácido porque la estructura de la dentina está dañada por estos ácidos. Entonces, esa dentina esclerótica o esa dentina afectada por caries va a tener un tratamiento diferente en tiempo y en frotamientos de estos adhesivos para que se impregne esa dentina. Por eso es que muchas veces nosotros tenemos fallas adhesivas porque no estamos condicionando adecuadamente los diferentes tipos de dentinas para cada caso. Una vez nosotros eliminamos esa carie, lógicamente que ese tiempo sería aproximadamente unos 15 segundos. Ya sería diferente cuando nosotros tenemos una dentina sana, una dentina que nosotros estamos preparando una incrustación o cualquier tipo de preparación dentaria, y donde nosotros no tengamos, o sea, una fractura y no tengamos una dentina afectada por bacterias. ¿Ok? En ese tipo de dentina, nosotros tenemos que tener el cuidado de solamente condicionar de 2 a 5 segundos, que es suficiente para esa dentina. ¿Ok? Luego de condicionar ese ácido, el esmalte y la dentina, nosotros vamos a ir a colocar el primer. Ese primer es la parte más importante en el condicionamiento que nosotros tenemos en nuestras restauraciones. Es muy importante que sea mínimo de 20 segundos para colocar el primer. Ese primer que viene separado del adhesivo va a ingresar en esa parte que ha condicionado y que ha preparado el ácido fosfórico.
ese colágeno desmineralizado, desnaturalizado, ese colágeno que ha quedado libre. Y es ahí donde va a penetrar ese primer hidrófilo. Ese primer contiene agua, acetona o alcohol en su composición. Son componentes hidrófilos que van a ser compatibles con la permeabilidad de esa dentina. Ese primer tenemos que frotarlo suavemente durante 20 segundos aproximadamente y volatilizar el alcohol y la acetona que ya vamos a hablar de aquí a poco. Luego que volatilizamos el alcohol y la acetona de ese primer, nosotros vamos a colocar el adhesivo, que es la segunda parte de estos componentes dentinarios. Ese adhesivo contiene una parte hidrófila que va a ser compatible con la dentina, con la humedad de esa dentina o de ese primer, y otra parte hidrófoba, que va a ser la parte que se va a unir a los cementos o a las resinas fluidas que vamos a colocar, que es muy importante después de colocar un adhesivo. La subsiguiente camada que siempre deberíamos colocar encima de un adhesivo es una resina fluida, por la capilaridad que pueda tener y por la impregnación de toda la superficie de la cavidad, principalmente en un molar donde tengamos cavidades socavadas. Ahí es muy importante entonces que nosotros coloquemos esa resina fluida encima de este adhesivo. Luego que colocamos este adhesivo y lo frotamos durante 20 segundos más, nosotros eliminamos también los solventes que puedan tener estos porque son hidrófilos, y ahí es que lo vamos a polimerizar este adhesivo. Entonces estamos colocando primero el primer, 20 segundos, soplamos, colocamos el adhesivo 20 segundos, lo soplamos, volatilizamos los solventes y luego polimerizamos este adhesivo. Así funcionarían los adhesivos de 3 pasos, donde tenemos el ácido, el primer y el adhesivo. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿No hay ninguna pregunta todavía? No. ¿No? Bueno, ¿cuáles serían las ventajas de estos primers, de estos adhesivos que vienen en 2 pasos? El grabado ácido fosfórico, lógicamente que tenemos al esmalte, y eso es desde Bonocore, una adhesión espectacular. Los informes dicen que funciona tanto en dentina como esmalte. Las fuerzas de adhesión a la dentina son las más altas que tenemos, si bien que son valores con no mucho superación en relación a los que vienen en una sola botella, que ya vamos a hablar, y generalmente contienen una porción de curado dual, así que es que nosotros necesitamos hacer técnicas duales. Existe un activador para ese primer o para el adhesivo para que se convierta en algo dual. Y se puede rehumedecer si es que esta cavidad estuviera ligeramente seca con clorhexidina, que sabemos que mejora en lo que es las metaloproteinasas o a evitar la formación de árboles de agua o la parte hidrófila o el rompimiento de esa camada híbrida que se daría a largo plazo. ¿Okay? ¿Por qué les hablo de esto? Porque es importante que cuando nosotros usamos un adhesivo o una restauración, mínimo tendría que durar de 15 a 20 años una restauración de resina compuesta o una incrustación. Pero normalmente en la odontología 2, 3, 4, 5 años es bastante común hacer una restauración y que dure ese tiempo. Y que ese tiempo no es tan aconsejable y no es un éxito en la odontología. Éxito era antiguamente lo que usaban nuestros predecesores, el oro o los materiales metalocerámicas que duraban 30, 40 años. Ese era un éxito en la odontología. Pero como ha cambiado tanto la odontología actualmente, nosotros necesitamos conocer estos productos y que nos den el mismo resultado de durabilidad. Y es importante entonces saber y conocer cómo funcionan estos adhesivos. ¿Cuáles son los inconvenientes de estos adhesivos cuando nosotros tenemos 2 o 3 botellas separadas? Que las botellitas, la auxiliar, si es que la utiliza la auxiliar, las puede mezclar o invertir. Se puede acabar uno antes que el otro, o nos puede durar mucho tiempo en el consultorio y la volatilización de estos productos, de estos primers, del acetona o del alcohol, se van a hacer cada vez que destapemos las botellas y ya no va a ser un producto tan nuevo o tan fresco para usarlo, ¿ok? Entonces, eso serían la técnica de 3 pasos, donde tenemos el ácido, el primer y el adhesivo. Luego viene una técnica también de condicionamiento, y que aquí es el acondicionamiento que me decías, Lucho, donde puede ser un condicionamiento selectivo, que es lo que vamos a hablar. Entonces, es un condicionamiento y lavado también, pero donde nosotros tenemos un ácido y el primer y adhesivo vienen en una sola botella. ¿Ok? Siempre vamos a necesitar del ácido para el esmalte y la dentina en este caso también, y luego colocar un adhesivo que viene en una sola botella, donde viene el primer y el adhesivo
juntos en la misma botella. ¿Ok? Entonces, estos condicionamientos, estos primers, graban tanto el esmalte como la dentina, que es el ácido fosfórico, lógicamente, no así los adhesivos sin la ayuda del ácido fosfórico. La investigación apoya el uso de ellos tanto en esmalte como en dentina. Las fuerzas de unión son inmediatas. El concepto de tenerlos en una sola botella los hace bastante fáciles de usar. Esa es una de las ventajas de esto porque, lógicamente, que el auxiliar o nosotros o el control de stock de estos materiales es más fácil que utilizar varias botellas. Y esa es una de las ventajas que nosotros tenemos de utilizar una técnica de 2 pasos, de condicionar y lavar, pero de 2 pasos. ¿Okay? ¿Cómo hacemos esta técnica? Que esta técnica también se llama adhesivos universales. Nosotros condicionamos el esmalte, que esta es la técnica, bueno, esta es la técnica, el Total Etch, que sería la técnica de grabado del esmalte y de la dentina al mismo tiempo. Condicionamos el esmalte durante 15 a 20 o a 30 segundos, dependiendo de la edad del paciente. Luego vamos a condicionar la dentina de 5 a 10 segundos. Eso va a depender también de la profundidad o del tipo de dentina que tengamos. Y luego nosotros vamos a lavar. Entonces es un condicionamiento total, tanto del esmalte como de la dentina, y un lavado de esta cavidad. Hacemos el lavado de la cavidad y nosotros tenemos que saber cuán húmeda podría quedar esta dentina o este esmalte para colocar ese adhesivo. Tanto el esmalte como la dentina es aconsejable que quede ligeramente húmedo para que nosotros, porque estos materiales son hidrófilos, entonces estos materiales actuarían tanto en el esmalte como en la dentina de una forma donde no esté resecado ese esmalte, ni la dentina ni el esmalte. Si tuviéramos esta condición, nosotros pudiéramos usar un poco de clorhexidina al 0,2%, el Concepsis, por ejemplo, de Ultradent, para rehumedecer esta dentina y el esmalte, y eso va a evitar también las metaloproteinasas y nos va a ayudar en la adhesión también. Entonces es muy importante saber cuán húmedo podemos dejar ese esmalte. Luego que nosotros secamos entonces esta técnica, vamos a colocar el adhesivo tanto en la dentina, que ha sido condicionado, como el esmalte también. Pero como esta técnica nosotros utilizamos una sola botellita donde está el primer y el adhesivo juntos, nosotros en nuestra cabeza tendríamos que imaginarnos que en estas botellas están separados el primer y el adhesivo. Entonces, la primera aplicación que nosotros hacemos en nuestra dentina es imaginándonos que esto es un primer. Aplicando, por eso es que dice aquí tiempo de impregnación y si es multicapas o no. Esto significa que nosotros tendríamos que colocar las primeras gotas o gotas, dependiendo del tamaño de la cavidad, y frotar, no tan suave, sino vigorosamente en la dentina, estos adhesivos, imaginándonos que es un primer, para que esa parte se impregne en esa dentina que está parcialmente húmeda, con los componentes hidrófilos de estos primers, y luego volatilizar el alcohol o la acetona, y luego colocar otra gota del mismo producto en la cavidad, imaginándonos que es el adhesivo. Al colocar la segunda gota en la cavidad del mismo producto, estaríamos saturando esa dentina, que puede ser, dependiendo del nivel de profundidad de esta dentina, más o menos permeable. Entonces es importante colocar no varias capas, porque muchas veces los alumnos nos preguntan, ¿es multicapa o son varias capas que tendríamos que colocar en la dentina? No. Simplemente es una cantidad que tendríamos que saturar esta dentina, pero es una sola cantidad. Puede ser en 2 o 3 aplicaciones, pero lógicamente que no tendríamos que polimerizar entre camada y camada, para que esa dentina esté saturada y esté impregnada por ese primer y ese adhesivo de estos adhesivos monocomponentes que vienen en una sola botella. En estas botellitas, lógicamente que el adhesivo, el ácido viene separado, que sería el ácido fosfórico, que siempre lo vamos a utilizar en el esmalte, en la dentina, y luego utilizar estos adhesivos. ¿Sí? Entonces el frotamiento es activo sobre esa dentina durante aproximadamente 20 segundos. Una vez nosotros frotamos este adhesivo, es muy importante cómo secarlo. Hay muchos estudios donde muestran que el tiempo de secado de 5 a 10 segundos no es suficiente, porque ahí está la clave, que es la volatilización del alcohol o la acetona o el agua que están en estos primers para que esa dentina
esa parte hidrófila de la dentina, sea removida esa cantidad parcial de humedad que existe en la dentina. Por eso es importante secar aproximadamente entre 15 a 30 segundos, que hay bastantes estudios donde dicen que de 15 a 30 segundos sería lo indicado para secar estos adhesivos. Luego que están secos adhesivos, nosotros necesitamos que esa camada sea regular y que no pase de 8, de 7 a 10 micras de tamaño arriba de esa camada híbrida. Entonces esa camada es bastante delgada. Si nosotros estamos hablando de 8 a 10 micras, imagínense que un cabello mide 40 a 50 micras. Imagínense lo delgada que tendría que ser esta capa que nosotros tendríamos que dejar en esa superficie del esmalte y la dentina, porque muchos de estos adhesivos contienen carga y es muy importante la carga para evitar fractura o infiltraciones marginales en un futuro. Imagínense un cabo superficial donde nosotros tengamos una camada muy gruesa de 40, 50 micras, donde este adhesivo no contenga carga. Entonces la infiltración marginal o la fractura de esta interfase va a ser mayor. Entonces es importante que nosotros tengamos una camada muy, muy delgada de este adhesivo para luego polimerizarlo. ¿Cómo eliminamos esa camada? ¿Cómo la dejamos tan delgadita? Hay bastantes estudios donde dicen pueden ser pinceles. A mí me gustan los microaplicadores, los microbrush. Estos son bastante importantes, la cantidad de pelos que contenga y el tipo de adhesivos o el tamaño del aste plástico, del componente plástico que va a llevar estos pelitos a la cavidad. Con esos microaplicadores nosotros vamos llevando y retirando el exceso de adhesivo a través de este eyector de endodoncia que se llama White Mac. Vamos aspirando el exceso del adhesivo y vamos retirando completamente el adhesivo de estas cavidades hasta que quede completamente delgada. Una vez nosotros retiramos, es importante que veamos que cuando estamos utilizando estos aplicadores, va a depender lógicamente de la marca y de la calidad de estos aplicadores. Puede ser que nosotros lo tomemos muy a la rápida el ir a una tienda dental o comprar un microaplicador, donde sabemos que estos aplicadores están unidos a través de una cola, de un adhesivo al plástico. Y ese adhesivo se puede descomponer o se puede fregar, se puede salir con los componentes ácidos que contienen estos primers. Y nosotros normalmente estaríamos colocando de 20 a 40 segundos estos primers en la dentina y en el esmalte. Imagínense entonces, miren estas fotografías aquí al lado, donde están antes y después. Fíjense el efecto de cómo se van saliendo estos pelitos. Entonces es muy importante comprar unos microaplicadores que sean de buena calidad para que cuando nosotros lo coloquemos, si es que tuviéramos lupa, miremos cómo está el aspecto de estos microaplicadores. Eso es bastante importante. Luego que nosotros quitamos ese adhesivo, vamos a polimerizar y formar una camada plastificada, una dentina plastificada, donde es aquí donde nosotros vamos a colocar entonces nuestro material restaurador, sea de cemento, de resina, amalgama o resina fluida. ¿Ok? ¿Estamos bien, Lucho? Bien. ¿Pregunta? No, ¿Alguna todo pregunta bien. del público? ¿No? ¿Sí? Aquí hay una que dice, aquí hay una que dice cuánto tiempo recomienda en la adhesión. Dice, en esmalte poroso, ¿qué tipo de adhesión aconseja? O sea, me imagino que es una hipoplasia de esmalte en un caso con un esmalte degradado, digamos, porque el poroso es el esmalte, o es muy joven el esmalte de un joven, digamos, de un niño, o es un esmalte hipoplásico. Claro, o hipermineralizado. Ahí va a depender. Ahí podría, si es hipo, tendría que disminuir la cantidad un poco del ácido fosfórico. No te sabría responder científicamente en ese sentido. No sé si vos sabrás o habrás leído algún estudio, pero clínicamente yo tendría que disminuir si fuera un esmalte frágil o un esmalte poroso, porque ese esmalte, cuando hacemos una microabrasión, lógicamente que es mucho más susceptible a degradarse. Entonces esa es mi percepción. No sé cómo lo ves vos. Eh, yo tengo, la gente me escucha a mí, ¿no? ¿No? Sí, sí, te está escuchando. ¿Sí? Ah, ya. No, es que esta pregunta vino de un colega o una colega y en realidad, obviamente cuando es un esmalte poroso, puede ser una hipoplasia, donde hay un esmalte de mala calidad desde su formación, ¿no es cierto? O es un esmalte de un joven o un niño, digamos, donde es un esmalte todavía inmaduro, donde todavía no pasó por los procesos
de mineralización que se dan a través de la saliva, con el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, indudablemente que la cantidad de ácido, el ácido sigue siendo el mismo, o al 30, 32, 35 o 37%, pero lo que sí de repente se puede reducir es el tiempo, ¿no? Como vos decís, en lugar de pasar 30 segundos, que pasen 15 segundos y de esa manera se conserva un poco más la propia estructura, que es una estructura media desorganizada, digamos así, sobre todo cuando se trata de una hipoplasia, ¿no? Una de las ventajas del esmalte sí en relación a la dentina es la parte mineral que existe en el esmalte. Entonces, en ese sentido, no es que vaya, no sé si lo voy a tocar más adelante, pero es muy importante el tipo de ácido y el tiempo. Pero esos tiempos de 20, de 15 a 30 segundos en el diente, en el esmalte y en la dentina, no pasan de 2 a 3 micras. O sea, es una cantidad muy pequeña que vos vas a estar desmineralizando o destruyendo, entre paréntesis, de ese esmalte o de la dentina, preparándolos para un primer. Entonces, en ese sentido, clínicamente no es tan relevante ese tiempo en un esmalte que sea poroso o no, pero lógicamente que si es algo que clínicamente lo notamos muy diferente, podríamos disminuir el tiempo de condicionamiento. Y uno de los Lo problemas... que es, lo que es interesante que les hablé es un poquito del lavado, porque mucha gente se concentra básicamente en aplicación, pero no en lavado, y sabemos que hay ácidos que tienen características distintas. Ahora lo voy a tocar de aquí a poquito eso lavado. Ok. Lo vamos a hablar. ¿Okay? Entonces, esa sensibilidad postoperatoria que nosotros tenemos en los dientes, para nosotros es bastante clara por la longevidad de nuestra adhesión que tenemos hace 33 años. Cuando nosotros tenemos cavidades clase 2, como ustedes están viendo en estas diapositivas, y nosotros tenemos una profundidad desde la lámpara hasta la pared cervical de 8 a 10 milímetros de profundidad, es lógico que una polimerización o la irradiancia de la luz de estas lámparas no va a llegar a esa pared cervical de la misma manera que en la parte oclusal. Y la cantidad de fotones que va a recibir o la irradiancia es totalmente diferente de la parte cervical. Entonces es muy importante que eso, cuando nosotros compremos un adhesivo, nosotros hagamos un test muy simple, que es de polimerizarlos en una placa de vidrio de diferentes marcas y nosotros veamos cuál es la dureza o la integridad de esta camada que nosotros querramos devolver a una pared cervical donde estamos aproximadamente a unos 10 milímetros de distancia. Entonces, esa polimerización, ese ácido con que vos decías, Lucho, ahorita, que es muy importante, el tipo de ácido, cómo escurre este ácido, cómo penetra, qué cantidad penetra y cómo lavarlo. Porque cuando nosotros lavamos estos ácidos, pero ahorita lo voy a hablar, la irradiancia, vuelvo un poco a la irradiancia. ¿Qué es la irradiancia? Es la cantidad de fotones, la regularidad con que pueda salir de una lámpara e impregnar o llegar a toda la superficie, tanto cervical como oclusal, y los ángulos diedros o no de estas paredes cervicales. Hay lámparas donde nosotros tenemos una irradiancia que es irregular, y esa irradiancia irregular va a ser con que en las partes, en las zonas de colores diferentes, nosotros tengamos una cantidad más pobre de fotones, de llegada de fotones, porque la regularidad y la colimación de estas lámparas no es la adecuada. Entonces es muy importante tener una lámpara para polimerizar adecuadamente estos materiales, tanto duales como foto, para que nosotros no tengamos ese viaje a través de esos canalículos dentinarios a la pulpa y tengamos daños pulpares. Entonces creo que en esta parte de esa técnica de grabado vamos a comenzar a hablar un poco sobre el tiempo de lavado. ¿Cuáles serían una de las desventajas de esta técnica de 2 pasos donde tenemos primer y adhesivo juntos en la misma botella, que es la tendencia lastimosamente? Que los estudios que han hecho los mismos fabricantes cuando eran separados dan valores mayores de adhesión. Pero por muchos factores, como ya los vamos a ir hablando en el transcurso, no son tan viables de utilizar varias botellas en vez de una sola. ¿Okay? Entonces, miren que estos adhesivos universales, que también son llamados adhesivos universales, aquí hay un estudio donde dice cuán universal puede ser esa adhesión. Y aquí es un estudio que se hace tanto en destina como en esmalte. Se utilizan este tipo de Scotch Bond, Prime and Bond, Old Bond y Bond. La aplicación se realizó de modo de condicionamiento ácido, de lavado y enjuague y de self-etch también. ¿Okay? ¿Cuáles fueron los resultados en el esmalte? Miren que en el esmalte los valores de adhesión fueron de 13 a 20 megapascales cuando se utilizó la técnica self-etch. ¿Por qué la pongo esta diapositiva? Porque en la bula de estos adhesivos
universales, dice que se puede condicionar tanto el esmalte como la dentina en algunos casos. Pero los niveles de adhesión en esmalte, nosotros necesitamos un ácido fosfórico, un condicionamiento y lavado, porque eso superó los 30 megapascales de adhesión en el esmalte. Y también en la dentina hay muchos estudios donde el condicionar la dentina ya nos va a ayudar a elevar los niveles de adhesión. Uno de los problemas sí que estaba hablando es la sensibilidad postoperatoria. Pero imagínense ustedes que este ácido fosfórico solamente penetra de 2 a 3 micras en la dentina. Supongamos que nosotros tenemos un milímetro de distancia en una cavidad pulpar, en una cavidad de un molar. Esa cavidad clínicamente para nosotros es muy profunda porque estamos a 1 milímetro de la pulpa y quizás podamos ver esa translucidez. Pero en micra estamos a más de 100 micras de la pulpa. Y esto solamente penetra de 2 a 3 micras el ácido fosfórico o estos primers y adhesivos. Y eso es lo importante, entonces, saber el tiempo de aplicación, que ellos tengan el alcohol, la acetona o el agua correspondiente para que haya ese intercambio hidrófilo entre los componentes dentinales y estos primers, secarlos y polimerizarlos adecuadamente. Y eso es importante, entonces. Esta técnica del self-etch que vamos a ver ahora, entonces nos estamos pasando ya de las técnicas de lavado con ácido fosfórico, lavado y enjuague, vamos a estas técnicas self-etch. En esta técnica de self-etch también tenemos los de 2 pasos, que vienen el primer y el ácido, el primer, perdón, en dos componentes, primers, y donde vienen en un solo frasco. El gold estándar sería el Clearfield Self-Etch Bond 2 de la Curaray y de la Morita, que es donde nos da los niveles más grandes de adhesión. ¿Cuál es una de las ventajas de todos estos productos que nosotros tenemos ahora en pantalla? Old Bond, Peak Self-Etch, que todos ellos tienen 2 componentes. Cuando nosotros compremos un producto, un adhesivo que sea Self-Etch, lo ideal sería comprarlo en frascos separados. Nos da mejores niveles de adhesión y nosotros tenemos el primer separado del adhesivo. ¿Ok? Entonces, este es un primer ácido. ¿Cómo funcionarían entonces? Nosotros no necesitamos entonces ya condicionar la dentina. Aquí nosotros vamos a hacer un grabado selectivo. Solamente vamos a condicionar el esmalte y la dentina se va a condicionar con estos primers, que pueden ser de 2 pasos o de 1 paso. ¿Ok? Entonces, estos primers nosotros vamos a condicionar solamente el esmalte durante 15 a 20 segundos. Condicionamos el esmalte, lo lavamos el esmalte, lo dejamos húmedo, utilizamos la técnica que ustedes hallen más conveniente para quitar el exceso de humedad de esa dentina, puede ser un papel absorbente o el chorro de aire, y una vez esa dentina está ligeramente húmeda, nosotros vamos a mezclar estos primers o los vamos a aplicar separadamente. Entonces, ese primer y adhesivo que ustedes ven en estas botellitas aquí está el primer, el primer y el adhesivo. Igual acá está el self-etch. En este de la Ultra Den, nosotros tenemos 2 émbolos donde nosotros tenemos un primer ácido. Se activa este émbolo y este primer se vuelve un primer ácido, que solamente dura 30 días esa mezcla. Y es una cantidad pequeña que viene en la jeringa para ser usada en 30 días. Y ustedes van a ver los niveles de adhesión en comparación con este, que sería el gold estándar de los adhesivos, que es el Clearfield Self-Etch Bond 2. ¿Okay? Este es de la 3M, el After Scotch Bond, que todos son adhesivos buenos, donde nosotros tenemos separados el líquido A y el líquido B de los primers. Entonces nosotros condicionamos la dentina, la secamos, la dejamos ligeramente húmeda, vamos a comenzar a colocar el primer ácido. Ese primer ácido lo aplicamos y lo frotamos vigorosamente en esa dentina que contiene ese smear layer o ese barro dentinario que no ha sido removido por el ácido. Entonces es importante que estos, dependiendo si contiene alcohol o acetona o agua, estos tipos de componentes internos de estos primers, lo frotemos adecuadamente y dejemos o no una dentina más húmeda o no si es que tuviera acetona. Después de frotar vigorosamente en esa dentina este adhesivo, que son de 2 pasos, estos primers autocondicionantes, vamos solamente a secar, ya no se lava. Luego que secamos esa dentina es que viene el adhesivo. El adhesivo que sería en la segunda botella, en este caso sería si fuera el Peak Self-Etch, aquí tenemos el Peak Universal Bond. Ese sería el adhesivo que colocaríamos encima de ese primer autocondicionante. ¿Okay? Colocamos, entonces no se polimeriza el primer, sí se va a polimerizar esta segunda camada del adhesivo.
Si fuera el Clearfield Self-Etch Bond 2 de la Curaray de la Morita, primero colocaríamos el primer y luego el bond. Aquí está en estas fotografías que le estoy mostrando a mano derecha. Primero colocamos el primer durante 20 segundos, lo secamos y luego colocamos el adhesivo y polimerizamos el adhesivo. ¿Okay? La mayoría de los adhesivos vienen en esas dos botellas. Esto sería lo ideal si nosotros no quisiéramos utilizar una técnica de condicionar la dentina. Lo ideal sería que obtuviéramos un adhesivo que sea en dos botellas separadas, del primer y del bond, para obtener mayores niveles de adhesión en la dentina. ¿Okay? Se cree que la mejora del rendimiento de unión de estos materiales que son de dos botellas es por la infiltración química, porque el primer está separado del adhesivo. ¿Okay? Entonces tenemos que eliminar los solventes adecuadamente y frotarlos vigorosamente en esa dentina para modificar o remover ese smear layer. Eso es muy importante, el tiempo de frotado en esa dentina durante 20 segundos y luego aplicar el adhesivo. Entonces, esa infiltración de estos monómeros, de esa resina a la dentina, va a ser de una mejor manera que utilizarlos en una sola botella, como los vamos a ver. ¿Cuál sería la desventaja de estos productos? Que si nosotros no condicionamos el esmalte, no tenemos una buena adhesión al esmalte. Y si el ácido fosfórico se escurre y condiciona la dentina, también al tener ácido, estos productos tienen un monómero ácido, que es el que se encarga de remover o de modificar ese barro dentinario o ese smear layer. Entonces, si nosotros condicionamos también porque ese ácido se escurrió del esmalte, no sería tan bueno en niveles de adhesión o en sensibilidad postoperatoria. Y también de las desventajas de utilizar dos botellas, que ese es uno de los problemas, a no ser que trabajemos solos y nosotros dispensemos estos productos separadamente. Cuando nosotros estamos utilizando otra desventaja de estos productos, varias botellas, no simplemente refiriéndome a estos, es que nosotros cuando trabajamos solos y no tenemos auxiliares que nos ayuden, tratamos de dejar toda la bandeja preparada antes de atender al paciente y ya dispensar el primer y el adhesivo en sus recipientes y taparlos. Y eso no es aconsejable. Lo ideal es dispensar en ese momento antes de usarlo en el diente estos productos por los componentes hidrófilos que ellos tienen internamente en su composición. Para eso es que van a actuar y vamos a tratar de remover de una mejor manera ese smear layer o modificar este barro dentinario con los monómeros ácidos que contienen estos primers. ¿Okay? Entonces estaba hablando sobre las desventajas de estas botellas, que es lo que estábamos hablando, que son de dos pasos, y luego vamos a analizar la parte final de esta clasificación de estos adhesivos, que serían los de un solo paso, donde nosotros tenemos el self-etch, pero solamente tenemos un solo paso. Entonces, no sé si tuvieran alguna pregunta o si Lucho está con las preguntas o si vos pudieras verme eso, Hugo, me vas avisando, ¿ok? Entonces, aquí tenemos la técnica donde tenemos una sola botella y en esta botella tenemos tanto el ácido, el primer y el adhesivo. Esta es la tendencia y el futuro me imagino que va encaminado a este tipo de adhesión, de tipos de adhesivos, donde en esa misma botellita nosotros tenemos ácido fosfórico, primer y adhesivo. Por lo que los fabricantes nos han dado de feedback a nosotros, sabemos que no es lo ideal actualmente. Los niveles de adhesión son inferiores porque vienen todos mezclados en una sola botella. Lo ideal sería tenerlos separados por la parte química y por la lógica de cómo irían a funcionar. Y supuestamente estos materiales funcionarían tanto en esmalte, dentina, circonio, metales y todo, ¿ok? Pero actualmente, ¿cómo sería el utilizar estos materiales? Tener una dentina, solamente aplicar un solo producto encima de esta dentina, volatilizar el alcohol y la acetona, frotarlo aproximadamente por 30 segundos también, vigorosamente en toda la dentina, porque el ácido, ese monómero ácido, va a ser el encargado de remover o modificar ese barro dentinario, ese smear layer, para que ese penetre en la dentina. Y luego colocar una resina o el material restaurador arriba de nuestro diente. Así funcionarían estos adhesivos de un solo paso, que sería el self-etch de un solo paso. ¿Okay? ¿Cuáles serían las desventajas, lógicamente, que yo lo asocio al pato? Corre, nada y vuela y nada lo hace bien todavía. Pero la tendencia, y me imagino que la parte química va a mejorar muchísimo, y eso sería lo ideal porque sería un solo frasco y eso nos facilitaría muchísimo el trabajo en el consultorio. ¿Okay? Entonces,
Nuestra experiencia hace con que nosotros tengamos el grabado que es tanto de esmalte como de dentina, dependiendo lógicamente de la profundidad, es el más antiguo que nosotros tenemos y tenemos éxito de más de 25 años de adhesión utilizando condicionamiento en esmalte y en dentina. Lógicamente que utilizando aislamientos relativos o absolutos, pero que funcionen, y técnicas de fotopolimerización con lámparas como la que usábamos en un inicio, que se llamaba la Optilux 501 o Optilux 400 de la Demetron, donde era un polywave. Y esa lámpara era en esa época la mejor de las lámparas que existía y tenía lógicamente no un buen poder ni una irradiancia adecuada, pero sí era polywave y eso nos daba una gran virtud en la calidad de la polimerización de estos adhesivos, de estas resinas. ¿Okay? Miren, este es un estudio donde les he mostrado, les voy a mostrar cómo son los niveles de adhesión que nosotros tenemos en condicionamiento, el Etch and Rinse y los universales, viendo diferentes tipos y marcas de adhesivos donde nosotros tenemos en el mercado y viendo cuál es la adhesión cuando nosotros tenemos ácido, lavado y enjuague. 26 en la dentina, 27, 27.7, este es Old Bond de la Visco, este es de la 3M, este es de la Curaray, de la Morita. Entonces, ustedes pueden observar con ácido fosfórico y self-etch cuáles son los valores de adhesión en dentina y en esmalte de diferentes marcas y ustedes pueden constatar que es muy poca la diferencia. Todos estos adhesivos que les muestro aquí son los más utilizados en el mundo entero. Algunos otros, claro que también, pero en esta Reality, esta revista que estaba sacando este estudio, estos eran los adhesivos que tenía en estudio. Pero la mayoría que nosotros podemos ver tanto en esmalte como en dentina son valores que son bastante buenos. Hay algunos que pueden variar un poco, pero un promedio de entre 28 a 30 megapascales de adhesión tanto en dentina como en esmalte serían valores universales aceptables para tener una adhesión. Pero lo importante es saber cómo utilizar, cómo frotar la profundidad de la dentina y el tipo de dentina que tenemos en nuestros pacientes para utilizar estos materiales dentales. Esto es el self-etch, los valores utilizados, pues ustedes pueden ver o sacarle un print de pantalla, una fotografía a sus celulares para que ustedes vean cuál es el nivel de adhesión con el self-etch. Miren, 29, 24, 28, el peak. Entonces, los valores no son muy diferentes, pero sí es importante que todos estos adhesivos que tienen valores relativamente altos tienen dos botellas, un primer y un adhesivo separados. ¿Okay? Lucho, ¿me estás escuchando, Hugo? No sé si me está escuchando alguno de ustedes. No sé si le fue el audio. Aquí tenemos el Bond Force, el G-Bond, Seno. Son diferentes adhesivos donde los niveles de adhesión, como les explicaba anteriormente, son relativamente buenos. Fíjense este OptiBond, el OptiBond FL de la Kerr, que es el gold standard de una generación de cuarta generación, donde el primer, el ácido y el adhesivo están separados. Cuando nosotros utilizamos este producto en esmalte y dentina, aproximadamente están alrededor de 30 megapascales tanto en esmalte como en dentina, cuando los aplicamos de una técnica fotocurando el adhesivo. Para las personas que hacen técnicas indirectas o incrustaciones o carillas o técnicas duales, fíjense cómo caen los niveles de este OptiBond cuando utilizamos ese tipo de técnicas para restauraciones indirectas. Para restauraciones indirectas donde es polimerizado a través de la incrustación o de la corona o de la carilla esos cementos fotocurables o duales, fíjense cómo caen a 13 o 14 en promedio los niveles de adhesión. Entonces no es aconsejable por ningún motivo utilizar una técnica dual cuando nosotros no llegamos a polimerizar el adhesivo que esté en contacto con la dentina. Eso es muy importante para que no caigan a la mitad de los valores de niveles de adhesión que son muy pobres. Lo ideal es polimerizar el adhesivo antes de colocar una incrustación. Y es por eso que es lo que vamos a ver en la parte práctica en intelecto, en los cursos que hagamos, de cómo utilizar estos tipos de adhesivos en las cavidades, cómo frotarlos y el tipo de grosor de estas camadas que tendrían que tener. Pero los cuidados que nosotros, esto es bastante importante, no dejar abiertos, lógicamente que al contener alcohol o acetona o agua, esos productos se van a volatilizar.
dispensarlos a la hora de la aplicación, no cuando estamos preparando todo el material o las bandejas, porque se van a volatilizar y no van a tener la efectividad para el esmalte o esta dentina. Si tienen carga, eso hasta yo me olvido y sé que el PIC que yo tengo tiene 7.5% de carga, pero a veces me olvido de moverlo y es muy importante que tenemos que agitar estas botellas para que esos componentes, esos componentes resinosos de bario, sílica, alúmina, se muevan en el frasquito y tengamos una performance mejor en el comportamiento del adhesivo. Guardarlos en un lugar fresco, sin sol, y si está vencido, lógicamente hay que tirarlos a la basura porque no van a servir. Entonces, me imagino y creo que estos adhesivos universales son los que van a estar actuando de una manera más eficiente en nuestra restauración. Pero ustedes están viendo este tipo de restauraciones. Fíjense este tipo de aislamiento o este tipo de control de humedad que nosotros podamos tener utilizando hilos retractores o no. O este tipo de control de humedad cuando nosotros tenemos un aislamiento absoluto. Actualmente con el coronavirus, ustedes saben que una técnica de aislamiento absoluto nos va a facilitar muchísimo el tener un control de la virulencia o del aerosol de la cavidad bucal hacia nosotros. Entonces tenemos que acostumbrarnos a hacer un aislamiento más frecuentemente y un aislamiento absoluto siempre y cuando se pueda, pero ese siempre y cuando se pueda les muestro esta diapositiva. ¿Cuántos de nosotros nos podemos imaginar que hacer un preparo de una corona metalocerámica o cerámica pura pudiéramos hacerla con un aislamiento absoluto? Yo antes y hace un tiempo atrás decía, pero eso es imposible, no se puede dar. Y claro que se puede dar. Va a depender del biotipo periodontal, pero lógicamente que, miren este caso donde nosotros estamos preparando incrustaciones y nosotros hemos preparado hasta donde nosotros vemos la amarrilla, el hilo, la amarre de la cinta dental y podemos preparar una corona. Y ya lo que nos va a restar de subgingival es muy poco, pero la mayoría de la adhesión o de la preparación o del aislamiento de la dentina o de la pulpa de esta preparación dentaria va a ser mucho más fácil si nosotros usamos una grampa modificada y podemos colocar y terminar la preparación o la cementación de esta corona con un aislamiento absoluto. Entonces creo que la tendencia es que nosotros comencemos a preparar y adecuarnos a hacer un aislamiento absoluto utilizando grampas modificadas para poder preparar y tener márgenes con mayor visualización para cementar y evitar así un contagio cruzado de gérmenes del paciente hacia nosotros y viceversa. ¿Okay? Entonces, eso es básicamente lo que quería mostrarles en cuestiones adhesivas de cómo comenzar a cementar este tipo de materiales adhesivos a través del esmalte y el cemento y la dentina, y ver que los adhesivos universales yo creo que es el futuro de nosotros en una sola botella, pero actualmente todavía no son tan buenos como los primers o adhesivos que vienen separados. ¿Okay? Y eso es como lógicamente preparar un buen vino. Y el MDP, el 10 MDP, que es un monómero que tiene niveles buenos de adhesión, algunos de los mejores adhesivos no lo contienen. Entonces, creo que la elaboración, cómo se preparan y cómo la parte química es adicionada, es muy importante en la performance de estos adhesivos. Me gustaría ir a las preguntas, no sé si tienen preguntas. Hay una pregunta aquí. Entonces dice que si la pregunta que hace el colega es que si la clorexidina que vos aplicás para rehumedecer la dentina afecta de alguna forma la adhesión. La mejora. La clorexidina se ha visto que al tener la clorexidina en bajas concentraciones, 0.02%, ya te ayuda a minimizar el efecto de las metaloproteinasas que funcionan con la acidez de las bacterias o del ácido fosfórico. Estos ácidos hacen que estas enzimas se activen y quebren la camada híbrida. Y entonces hay muchos estudios donde se dice que la clorexidina te ayuda en la adhesión porque inhibe a largo plazo la fractura o la hidrólisis de esta camada híbrida, la formación de los árboles de agua que serían. Entonces no te va a hacer mal la clorexidina, más bien te ayuda a mejorar tu camada híbrida y a rehumedecer la dentina y el esmalte. Perfecto. Dice otra pregunta, si el adhesivo PIC reemplazaría un protector pulpar.
Sí, me olvidé de hablar eso. Si ustedes se fijan, actualmente, hace mucho tiempo atrás ya, la protección pulpar no es a través de cementos o protectores pulpares que conocíamos en la universidad. Lastimosamente, toda la dentina tiene mucha humedad y mientras más profunda, más humedad. Cualquier hidróxido de calcio o óxido de zinc o cualquier cemento, cualquier producto que coloquemos encima de una dentina sin haber formado una camada híbrida va a ser mucho más eh, permeable o susceptible al fracaso que un adhesivo. Entonces, siempre tenemos que utilizar un componente ácido, sea un adhesivo autocondicionante o un ácido fosfórico, para impregnar y preparar la dentina, para estos adhesivos, donde vamos a formar esa traba micromecánica y física y química de los componentes de la resina fluida con la dentina, para formar esa traba. Es como un panel de abejas donde nosotros lo impregnemos de miel y lo endurezcamos. Eso va a quedar completamente sólido. Eso es mucho más estable que cualquier otro material que nosotros coloquemos arriba. Entonces, el colocar primers o adhesivos directamente sobre la dentina no influye en el éxito o fracaso de una restauración. Sí, el éxito o fracaso va a depender del cómo está, de lo nuevo que pueda ser ese primer o ese adhesivo y del tipo de volatilización o de soplado, de aireado de ese primer y de polimerización y de endurecimiento de ese adhesivo. Ese adhesivo, si vos utilizas un ácido que contenga componentes que no sean tan permeables a la dentina como sílica ahumada, por ejemplo, y no penetren más de 2 a 3 micras en la dentina, ese adhesivo no va a penetrar más de 2 a 3 micras. Ningún adhesivo, ningún estudio en el mundo, ustedes van a ver que pase de 5 micras el adhesivo o en la camada híbrida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando no ha sido polimerizada esa camada híbrida, es que esos monómeros van a viajar a través de los túbulos dentinarios y llegan a la pulpa y dan esa sensibilidad o esa necrosis pulpar, pero no es por causa del adhesivo, sino es por la falta de polimerización o la falta de volatilización adecuada de esos primers o de esos solventes. ¿Ok? ¿Puede ser? Bien. Hay otra pregunta aquí que dice que utiliza resina fluida en cavidades muy profundas o con socavados. ¿En qué espesor aconseja utilizar esta resina fluida y en qué caso su uso? Perfecto, esa es una pregunta súper buena. Una vez nosotros tengamos una hibridización de la dentina con cualquier adhesivo que sea y bien polimerizado, podríamos usar una resina fluida o un ionómero de vidrio. ¿Cuál es la ventaja del ionómero de vidrio? Que la expansión térmica lineal es menor que una resina fluida. ¿Cuál es la desventaja del ionómero de vidrio? Que es polvo líquido. Y los que ya son fotocurables ya es una resina fluida. Entonces nosotros preferimos usar una resina fluida en camadas pequeñas y con una polimerización de 10 a 5 centímetros de distancia, donde los milivatios van a ser de 100 a 120 milivatios por centímetro cuadrado y donde nosotros vamos a tener una contracción gradual de polimerización, donde no se va a ver afectada esa contracción o ese factor C de contracción de la resina. ¿Okay? Entonces, ese grosor puede ser de 2 a 3 milímetros de una resina fluida. Es fantástica la resina fluida. Es tan buena como un ionómero, porque son bastante similares, son resinas fluidas con un componente inorgánico menor en carga a una resina compuesta o una bulk film. La ventaja de una resina fluida o de un ionómero es que ella se va a deslizar mejor en la superficie de una cavidad y vamos a tener una mejor compactación o impregnación de esa superficie. Pero el grosor puede ser de 1, 2 o 3 milímetros, no importa. Lo importante es que vas a tener arriba de esa restauración o una incrustación o una resina compuesta o una bullfill. ¿Ok? ¿Sí? Vuelven a preguntar sobre el tema de la clorexidina. Si se utiliza clorexidina siempre o si es un proceso para rehumedecer la dentina y si tiene algún problema en relación a los monómeros MDP. A los monómeros, Sí, la clorexidina. sí. No, la clorexidina no tiene contraindicaciones en relación a los adhesivos dentinarios. Es rehumedecer esa dentina cuando ha sido resecada. Y es humedecer con una gotita y que va a beneficiar en relación a la adhesión.
No hay estudios donde se diga que la clorhexidina interfiere en los adhesivos o en el MDP. No, no he visto hasta ahora. Bueno, no tenemos más preguntas, Nando. Aquí hay una, a ver. Buenas tardes, dice, y para las resinas infiltrantes, ¿el tiempo del ácido grabador es igual de 30 segundos? ¿Y en qué casos se usa? Para la Para las resinas infiltrantes, no sé qué quiere decir resina. Hay una nueva técnica para hacer clase 2, no sé si es a eso que se refiere, que son resinas líquidas, donde ellas a través de capilaridad penetran en el esmalte y la dentina, sin hacer cavidad. Entonces nosotros separamos a través de unas cuñas interproximales y de unos separadores la región interproximal entre los molares o incisivos. Y a través de una técnica de capilaridad, esta resina líquida penetra y cubre toda esa zona que ha sido desmineralizada por la bacteria o por la caries dental. Entonces el tiempo de condicionamiento sí es igual, en este caso porque es el mismo esmalte y la misma dentina y es bastante superficial y tendría que ser el mismo tiempo de condicionamiento para este tipo de resinas líquidas infiltradas en el esmalte o la dentina. Hay una que dice, ¿cuál es su opinión en relación a la técnica de preparo dentinario en cavidades muy profundas y que sobre todo cuando se hace un levantamiento de cavidad, o sea, cuando la están llevando la cavidad más hacia coronal, digamos? ¿Cuál es el tratamiento a la dentina? Sí, ¿cuáles serían sus recomendaciones? Bueno, ahí lo ideal es utilizar un detector de caries. Baratieri hace más de 30 años decía, sin bacteria no existe sensibilidad postoperatoria. Y él, antes de hacer una amalgama, utilizaba flúor durante 2 minutos, me acuerdo en esa época, para eliminar el exceso o la posible contaminación de esa cavidad. Es muy importante en una cavidad grande utilizar un detector de caries para saber si estamos dejando carie o no. Es casi imposible al ojo humano con un explorador saber realmente si tenemos una dentina que ha sido afectada. En esto de una dentina infectada o afectada, nosotros preferimos remover ambas, porque nosotros no sabemos la bacteria dónde va a estar. Entonces nosotros preferimos eliminar completamente esa dentina. Puede ser afectada por las bacterias o infectada por esas bacterias, pero eliminarla completamente, porque esa dentina es mucho más insensible a la permeabilidad de los primers o adhesivos o ácido fosfórico. Entonces, una vez tengamos una dentina completamente limpia, lo ideal es colocar 2 minutos de clorhexidina al 0,2%. Es bactericida, bacteriostático y va a ayudar en la adhesión. Dejamos durante 2 minutos la clorhexidina en la cavidad, secamos y luego procedemos a colocar el ácido fosfórico y hacer la técnica adhesiva convencional. Si es que tenemos dudas de la profundidad de la dentina, podríamos colocar, que no es necesario, una pequeña cantidad de hidróxido de calcio. Ese hidróxido de calcio nosotros sabemos lo que hemos quitado las amalgamas de hace mucho tiempo, que va a ser hidrolizado y se va a quedar en nada. Es un barro que se va a formar después de años y eso no va a funcionar como un aislante para la pulpa. Es muy importante entonces colocar un primer autocondicionante, que sería lo ideal en este caso para no condicionar con ácido fosfórico la dentina, utilizar un primer de 2 componentes, el primer y el adhesivo separados durante 20 segundos y polimerizar luego ese adhesivo. Esa es la mejor recomendación para formar una camada híbrida en una cavidad profunda. Y luego de polimerizar adecuadamente, comenzar a colocar esa resina fluida e ir polimerizando de 10 milímetros a 5 centímetros, para evitar esa contracción de polimerización. En estos adhesivos que son self-etch, o sea, autograbadores, lo que se hace es una modificación del barro dentinario en realidad, ¿no es cierto? Entonces, normalmente conocemos que el smear layer o el barro dentinario tiene bacterias en su composición. ¿Hasta qué punto esos ácidos son capaces de cambiar o neutralizar esas bacterias de tal manera de que, por ejemplo, no tengamos sensibilidad, como vos acabas de decir, que Baratieri siempre ha dicho de que sin la presencia de bacterias no hay sensibilidad? O sea, ¿cómo actuarían esos nuevos adhesivos, digamos? ¿Vos te acordás en las amalgamas por qué no había sensibilidad? Y siempre había Claro. barro dentinario. Entonces tu respuesta está ahí. Si en una amalgama ya existía esa contaminación, y peor antes, que no había una irrigación adecuada, ni las luces que tenemos, ni la aspiración, ya existía esa posibilidad de tener ese barro dentinario infectado por bacterias. Y va a depender de la capacidad
de cada diente, de cada paciente, de defensa que él tenga para tener o no. Eso hablando de amalgamas. Hablando actualmente de estos primers que son en 2 frascos. Estos primers acídicos, esos monómeros ácidos, es importante frotarlos vigorosamente para remover, porque hay estudios donde absolutamente nada de adhesión existe entre el barro dentinario y la dentina. No existe adhesión. Entonces, si nosotros estamos buscando adhesión, deberíamos remover el barro dentinario. Pero ¿cómo removerlo? Con estos primers acídicos, frotándolos vigorosamente para tratar de eliminar completamente ese barro dentinario y condicionar en parte esa dentina. Los niveles de adhesión que tenemos son bastante similares a utilizar un ácido fosfórico por 3 a 5 segundos sobre la dentina, no 15 como estábamos acostumbrados. Entonces, actualmente los estudios muestran que 2 a 3 segundos es suficiente de usar un ácido fosfórico o vigorosamente 20 segundos, frotar estos primers y adhesivos que son de 2 pasos, self-etch, pero de 2 pasos, no los de un paso porque todavía tenés bastantes problemas adhesivos. Aquí hay una pregunta, si recomienda la utilización de ionómeros como base, ionómeros de vidrio de base, para reducir la sensibilidad. Eso es lo que estaba hablando en la conferencia, o sea, si pudieras tener un ionómero, pero es dejando un barro dentinario, es como hacer una amalgama antigua, digamos. No vas a tener sensibilidad porque has dejado el barro dentinario, que es lo como vos decías, Lucho, es una curita biológica. Entonces, pero eso no quiere decir éxito o fracaso, pero sí no vas a tener sensibilidad. Pero el ionómero de vidrio, uno de los mejores en megapascales de adhesión, es el Vitrebond de 3M, que tiene 13 megapascales, que es muy pobre 13, a 30. Entonces, en cuestiones de adhesión no tenemos una adhesión, no tenemos una formación de una camada híbrida. Sí tenemos insensibilidad, pero no quiere decir éxito ni durabilidad, porque tendrías durabilidad cuando usabas una amalgama, por los conocimientos que son milenarios de la amalgama que dura más de 40 años. Pero actualmente, lastimosamente, nuestras resinas no son así y tenemos que tener más cuidados en cuestiones de cómo colocar estos materiales para recubrir y formar una camada híbrida siempre en una dentina. Entonces, no es aconsejable utilizar un ionómero directamente. No es malo, pero bueno tampoco. ¿Cuáles son, para ir más o menos cerrando, cuáles son tus recomendaciones, así haciendo, digamos, algo para que la gente se lleve a la casa? Recomendaciones para tener una mejor adhesión, no tener sensibilidad en lo posible, porque sabemos quien hace adhesión va a tener un día u otro sensibilidad, y cuándo usar qué tipo de componente o de estos adhesivos que vos nos has mostrado tan brillantemente esta tarde, si de una botella o de 2 botellas, etcétera. ¿Qué es lo que nosotros hacemos actualmente? Utilizar adhesivos universales, que son de una sola botella. El tiempo de condicionamiento a la dentina de no más de 5 segundos en la dentina, en el esmalte puede ser de 20 a 30 segundos. Tener un aislamiento bueno, puede ser absoluto o relativo, pero sin humedad, utilizando hilos retractores o diferentes técnicas, pero sí tener un buen aislamiento, eso es muy importante. El no tener bacterias, utilizar un detector de caries, utilizar frascos o adhesivos que sean nuevos. ¿Cuál es la mejor marca de auto? Esto siempre, ¿cuál es la mejor marca de auto? Nuevo, no importa si sea chino o alemán, pero que sea nuevo. Entonces, mientras más nuevos sean estos frasquitos, mejor, porque van a estar más íntegros los componentes. Y eso es muy importante, no después de un año y medio usar un adhesivo. A eso los componentes ya van a estar deteriorados y los niveles de adhesión y de sensibilidad van a ser mayores. ¿Cómo no tener sensibilidad? Colocar entonces un autocondicionante, un self-etch o un ácido fosfórico a elección de ustedes durante poco tiempo y luego de lavar vigorosamente, eso no respondí, Lucho. ¿Cuánto tiempo lavar estos productos, el ácido fosfórico? Mínimo 30 segundos con spray y agua. Eso es muy importante porque existen muchas marcas de ácidos fosfóricos y hay ácidos fosfóricos que en estudios de microscopía electrónica dejan la sílica o restos del ácido en la dentina y eso es terrible para la sensibilidad o para la necrosis pulpar. Entonces, el tiempo de lavado ácido es clave para evitar una sensibilidad postoperatoria. Luego, cómo aplicarlo, que es lo que estuvimos hablando durante este tiempo, y la polimerización. Mira que es importante, ¿qué cantidad penetra el ácido? De 2 a 3 micras. Es ínfima la agresión que nosotros vamos a hacer a la pulpa con este ácido. La pulpa tiene 30 milímetros de mercurio de presión interna
Entonces es imposible que ese ácido llegue a la pulpa. Lo que tenemos es una penetración de solamente de 2 a 3 micras, lavarlo adecuadamente y colocar este adhesivo. Los adhesivos, por la carga y la densidad que ellos tienen, no van a penetrar más de 2 a 3 micras. Y luego lo importante también es esa polimerización. Esa polimerización tiene que ser de 20 a 30 segundos dependiendo del tipo de lámparas que tengamos. Un adhesivo bien polimerizado ya es un gran éxito, pero sí, yo he tenido bastante sensibilidad también aparte de hacer eso. ¿Cuál es para mí la clave en ese sentido? El colocar un liner, esa camada de resina fluida. Esa es la clave. No colocar directamente la resina, sino colocar o un ionómero encima de esa camada híbrida o una resina fluida. Esa resina fluida es la clave para perder la sensibilidad postoperatoria. Entonces, colocar una camada pequeña e ir polimerizando de unos 10 centímetros de distancia. E ir colocando, agregando esta resina fluida e ir formando un colchón, formando una protección al adhesivo. El adhesivo, Luis, es tan frágil que son solamente 10 micras que vos tienes de la camada híbrida para arriba. Entonces, es muy frágil que él se rompa, que sufra una fractura cohesiva. Entonces es importante rellenar con una resina fluida, proteger ese adhesivo que es delgado, y ahí vamos a evitar muchísimo una sensibilidad postoperatoria. Pero ¿cuál es una de las claves? Colocar menos de 1 milímetro de resina, sea Bullfilk, resina fluida, resina compacta, cemento dual, cualquiera. No existe estudio en el mundo que pase de 2 milímetros con Valo, que es una de las mejores lámparas en el mundo, que pueda llegar a fotopolimerizar completamente la camada inferior. Solamente llega a endurecer un 40%. Entonces, es muy importante tomar esos conocimientos, esos estudios, y saber que no podemos utilizar nunca una resina Bullfilk en 4 milímetros porque no va a haber lámpara en el mundo que pueda polimerizar ese grosor de esa resina. Nando, quizás algunas personas están preguntándose, y en relación a la adhesión, cuando tengo un tratamiento de conducto y quiero cementar un perno de fibra de vidrio, la luz sabemos que no va a llegar porque es limitada su penetración. Entonces, ¿cuál es tu recomendación para una adhesión adecuada dentro de un conducto? Un conducto radicular ya las condiciones son bastante negativas en cuestiones adhesivas. Una de las grandes ventajas de nosotros los dentistas, que no tenemos mucho cabello como Lucho, es que sabemos que antiguamente se cementaban con fosfato de zinc los pernos y duraban 30 años, pero en pernos metálicos. Entonces, ¿qué es importante? Que nosotros tengamos la fabricación de un perno, de un perno de fibra de vidrio, de una técnica indirecta primero. Ese es número uno. Y la cementación, lo ideal, hay estudios donde dicen que los cementos, estos primers, no actúan tan bien con cementos autocurados. Lo ideal es utilizar duales o fotocurables. Entonces son cementos duales donde nosotros a través de la preparación de un conducto radicular que es bastante larga, digamos, o sea, no es expulsiva. Esa es nuestra gran ventaja. La profundidad. Sabemos que por las técnicas adhesivas y dependiendo del remanente coronario, no es necesario colocar pernos. Mientras menos pernos coloquemos, mejor, por los retratamientos de conducto y todos los problemas que podamos tener. Pero en cuestiones de adhesión, una de las grandes armas que tenemos es la paralelización, el paralelismo de estos pernos, con que van a hacer con que lógicamente sean más resistentes físicamente a que se disloquen. Y la adhesión tendrían que ser a través de estos primers y adhesivos duales, o sea, cementos duales, que sería lo ideal para utilizar dentro del conducto radicular. Pero la dentina es imposible y hasta ahora ya tenemos dificultades en una adhesión externa, donde nosotros vemos y controlamos los factores adversos. En un conducto radicular es imposible. Entonces, tenemos que tener en cuenta el tipo de preparación lo más paralela posible para tener una fuerza física para que no se disloquen estos pernos. Eso sería lo ideal. Y sin estar removiendo demasiada dentina, porque ahí sí lo debilitamos más el diente y lo hacemos cada vez, ¿no? Complicamos. Querido Nando, hemos llegado a 1 hora y media de conferencia. Increíble, ¿no? Cómo se pasó rápido el tiempo. Creo que no... bueno, aquí hay una, a ver. Hay una pregunta, ¿qué opina de las resinas bulk que acabaste de hablar? Sí, las resinas funcionan, hay estudios donde, pero todos los estudios están volcando a que no más de 2 milímetros.
de cantidad. Entonces, igual que una amalgama, igual que cualquier producto, mientras menos, no es que son resinas fantásticas, pero es imposible que la lámpara Valo, les decía, entren ustedes a cualquier estudio, la número uno es la Valo. Y por la irradiancia, la colimación, la fuerza y todo. Esa lámpara solamente polimeriza 2 milímetros. No existe test en el mundo que polimerice más de 2 milímetros. Todo va a depender de la profundidad y de factores físicos, digamos, pero no es aconsejable grosores de más de 2 milímetros. Esa sería mi recomendación con las bulk film de resina. La última que a vos siempre te gusta hablar bastante es el tema del microarenado. ¿Cuándo lo indicarías? El microarenado, nosotros lo utilizamos casi el 100%. Hay estudios donde dicen que no es tan necesario utilizarlo en dentina, pero nosotros utilizamos una técnica de Mañé Pascal de hace muchos años, de cada vez que cortamos algo, hibridizar la dentina, una dentina fresca hibridizada, nueva. Entonces, con esa dentina hibridizada, ¿qué es lo que tienes arriba ya? Ya no tienes una dentina, no tienes colágeno, siempre o vas a tener para técnicas indirectas una resina que la vas a necesitar microarenar o un esmalte que sea contaminado. En esas condiciones sí sería aconsejable utilizar óxido de aluminio de 25 micras de no más de 2.5 a 3 bares de presión, pero nunca usar sobre la dentina porque no es necesario, pero sí sobre el esmalte con poca presión y con una cantidad en micras de 25, porque si no vamos a destruir todo ese esmalte aprismático que tenemos y vamos a tener grietas cuando vamos a cementar coronas o incrustaciones. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Antes de tomar la impresión, microarenamos, porque a la hora de microarenar, después de la impresión, vemos que esos mares se comienzan a astillear dependiendo de la presión del microarenador. Eso es muy importante. Lógicamente que existen los microarenadores con agua, que son los más caros y que serían los ideales para usarlos, pero son muy costosos y esos serían los ideales, ¿no? Que tengamos agua y el óxido de aluminio a través de esas canetas, pero simplemente el Sandblaster común nos da buen resultado para hacer una limpieza, no de la dentina, simplemente de una superficie de esmalte, y normalmente lo utilizamos cuando vamos a hacer una técnica indirecta, casi no en técnicas directas. ¿Por qué? Porque tenés una dentina fresca, un esmalte limpio, entonces ahí no necesitaría. Pero sí cuando vamos a cementar una corona y a remover excesos de cemento o incrustaciones, ahí siempre utilizamos la técnica del microarenado. ¿Y cuándo utilizamos el microarenado? Cuando estamos ante presencia de esmalte aprismático, cuando hacemos reconstrucciones incisales de canino a canino en dientes anteriores y no tenemos una preparación de este esmalte. Ahí sí o sí es necesario utilizar para eliminar ese esmalte aprismático y no utilizar el fresas porque en muchas condiciones ya sabemos que las técnicas adhesivas o de lentes de contacto o de carillas directas muy delgadas, no necesitamos desgastar el esmalte, que es lo más precioso y que nos tiene que durar más de 90 años. No espero que no baje el índice actual. Ok, bueno, nos pasamos de la hora y media. Estábamos programados para una hora o un poco menos quizás, pero creo que ha sido muy interesante. Queremos, Nando, agradecerte en nombre de Intelecto y en nombre de todos los colegas que han tenido la posibilidad de verte esta tarde. Ha sido un gusto enorme acompañarte y como siempre esperemos que estas cosas sigan dándose, si es que vamos a seguir en cuarentena por lo visto hasta fin de mayo. Entonces quizás repetimos si la audiencia nuestra quiere sugerir algún tema que el doctor Velarde pueda tocar, es bienvenido. Y bueno, y vamos a seguir haciendo este tipo de charlas y de conversaciones con el doctor Velarde y con los integrantes de Intelecto. Muchísimas gracias, Nando, gracias por permitirme compartir y a todos un gran abrazo. Quiero darle un abrazo a Bruno que nos está escuchando. Mi hijo está en el Brasil actualmente. Bruno está en Joaçá estudiando odontología. Te mando un abrazo. Y a todos ustedes realmente estoy súper contento de poder, aunque es un poco difícil hablar en un monitor, pero ha sido un placer estar compartiendo con ustedes. Lastimosamente las preguntas o dejar el micrófono abierto, que es lo que me hubiera gustado, interfiere un poco, pero a través de Luis las preguntas han sido respondidas. Me encantaría que también a través de Cecilia y de Natalia vean que el doctor Peredo, la doctora Roxana, Hugo, yo podríamos estar impartiendo este tipo de charlas. Y ya saben que en Intelecto se van a estar abriendo de aquí a 2 semanas los cursos de rehabilitación y de estética de operatoria, y que vamos a comenzar inicialmente charlas virtuales, pero de aquí a mes y medio, 2 meses ya vamos a estar
clínicamente en la parte laboratorial, viendo todo esto que estuvimos viendo en los protocolos adhesivos, aislamientos, blanqueamientos y todo eso. Así que agradecerte, Lucho, Roxana, Cecilia, Hugo, Natalia, todos los que integran el grupo de Intelecto, y a todos ustedes muchísimas gracias por estar en esta conferencia, y espero que nos hayamos intercambiado experiencias positivas de ambas partes. Nos hemos aproximado a través de la conferencia y de la pantalla. Las pantallas. Ya que no se puede. Todo el mundo está agradeciendo, Nando. Tu hijo te manda un abrazo, dice que está feliz y que le encantó. Y bueno, a todos nos ha gustado muchísimo, estamos muy contentos. Y como les decía, este es el primer paso. Intelecto va a seguir haciendo sus actividades para que estemos cada vez más próximos a pesar de la distancia de la cuarentena. Gracias, Nando. Un gran abrazo. Muchísimas Saludos. gracias. Ya nos vemos. Un abrazo. Chao, chao. Chao.